¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a clase. Estamos en el curso de investigación de operaciones. En la clase anterior habíamos desarrollado ya el inciso A de este problema. En el inciso A nos pedían formular el problema primal, ¿sí? Aquí lo tienen ya, la formulación del problema primal. Muy bien, y además nos pedían que lo resolvamos por el método simplex de asterisco. Bien, el algoritmo simplex de asterisco está aquí y habíamos encontrado ya, pues, ¿no? El óptimo, ¿no? Que se cumplía para x sub 1 igual a 17 enteros un medio y x sub 2, 32 enteros un medio. Y para esos valores, z nos daba un valor de 2175. Muy bien, pueden revisar el video anterior para que sigamos con el hilo de este problema. Muy bien, ahora vamos a resolver el inciso B. Resolvemos el inciso B que nos dice que calculemos los precios sombra de todas las restricciones. Aquí tenemos nosotros las restricciones, ¿sí? Entonces calculemos los precios sombra. Para eso, lo que voy a hacer es, voy a copiar. Aquí estaba, recuerden el problema primal, ¿sí? Aquí estaba nuestra función objetivo, nuestras restricciones, ¿sí? Nuestras variables de decisión también las tenemos aquí. Y este es ya las mismas inecuaciones, pero ahora hemos agregado ya las variables de holgura y de exceso para convertirlas en igualdades, ¿sí? Y esto es lo que voy a copiar aquí abajo. Voy a copiar todo esto. Voy a copiar esto aquí. Voy a pegarlo aquí, ¿sí? Además, voy a copiar la última tabla que hemos encontrado, la última tabla, que es la tabla óptima. Esta tabla la voy a copiar por aquí abajo. Vamos a copiarla aquí. Valores, vamos a pegar los valores. Y también esta parte de aquí, pues, ¿no? Copiamos y vamos a pegar aquí. Ahí está. Muy bien, esta es nuestra tabla óptima. En esta tabla pues habíamos obtenido ya las soluciones, ¿verdad? Para x1 y está 17 un medio, ¿sí? Para x sub 2, 32 enteros un medio. Y nuestro óptimo, nuestro z óptimo es 2175. Muy bien. Entonces, para poder resolver el inciso B, que nos preguntan los precios sombra, que calculemos los precios sombra de todas las restricciones, vamos a elaborar algunas matrices previamente. Recordemos que si queremos calcular los precios sombra de todas las restricciones, lo que nos están pidiendo es que calculemos cómo varía la función objetivo, el óptimo de la función objetivo, que en este caso es 2175, si incrementamos en una unidad de recurso. Por ejemplo, si para el recurso 1, que era el área, ¿recuerdan? Si en vez de ser 50 hectáreas, pues aumentamos a 51 hectáreas. Entonces, ¿cuánto varía esta función objetivo? ¿Se incrementará? ¿Decrecerá? Igualmente, si variamos, por ejemplo, este recurso agua, ¿no? Este recurso agua, que según el problema teníamos disponibilidad de 220, aquí lo tenemos, 220 unidades de agua anualmente, ¿sí? ¿Qué pasa si tuviéramos una unidad de agua adicional? O sea, 221. ¿La función objetivo crecería o decrecería? ¿En cuánto? Eso es lo que nos están preguntando, ¿no? Esa cantidad, ¿en cuánto crecería o en cuánto decrecería si es que aumentamos una unidad de recurso? A eso se refiere el precio sombra. Muy bien.
Listo. Entonces, como le dije, voy a armar matrices, ¿no? Voy a decir primero mi matriz X. Mi matriz X estará representada por mis variables, ¿verdad? Nosotros sabemos ya las variables que tenemos, pues, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Esas son las variables, ¿verdad? Que habíamos declarado ya cuando habíamos hecho la formulación, ¿verdad? Y cuando también habíamos hecho las variables, cuando habíamos puesto variables de holgura y de exceso. Muy bien, estas son las variables, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vamos a encerrarlo. Vamos a encerrarlo así para que representar que esto es un vector. Este es el vector de las variables, ¿no? Vamos a hallar el vector ahora de los coeficientes de esas variables. Vamos a llamarle ese vector C, ¿no? ¿Qué coeficientes tienen estas variables en la función objetivo? Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos la función objetivo, fíjense, y ahí tenemos los coeficientes de esas variables, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente para x1 es 50, ¿no? 50 aquí, 40 aquí para x2, los demás son 0, ¿verdad? 0. Listo. Vamos a centrar esto y también lo vamos a poner ahí. Este es un vector también, ¿verdad? Ambos son vectores. Muy bien. Vamos a hallar ahora eh, el vector B, B chica, ¿no? Este vector estará representado por las disponibilidades en las restricciones. En este caso, fíjense, las disponibilidades en las restricciones son estas, ¿verdad? Estas son nuestras 4 restricciones y estas son las disponibilidades, 50, 15, 220 y 175. Muy bien, entonces ese será nuestro vector B. 50, 15, 220 y 175. Ahí tenemos nuestro vector B. Muy bien. Podemos hallar la traspuesta del vector B. Necesitamos, para poder hacer el análisis de sensibilidad, necesitamos hallar la traspuesta del vector B, que le vamos a llamar BT, así B chica, con IT. ¿Sí? Esa será la traspuesta del vector B. Y es fácil hallar la traspuesta, ¿no? Entonces esta fila, como es una fila, se convertirá en una sola columna, ¿no? Será 50, 15, 220 y 175. Muy bien. Ahí está, pues, aquí está la traspuesta del vector B. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, cuando nosotros tenemos nuestro cuadro, el cuadro óptimo final, aquí en esta parte se presentan, pues, las variables que tienen una solución, ¿sí? Aquí están las soluciones de esas variables. Entonces, a estas variables vamos a llamarle el vector B grande, vector B grande. El vector B grande entonces estará representado el vector B grande estará representado por x1, x2, ¿qué más? x5 y x6. Ahí tenemos el vector B grande. Muy bien. Ahora vamos a hallar la matriz B. Una cosa es un vector, otra cosa es una matriz. ¿A qué se refiere la matriz B? ¿A qué se referirá? La matriz B se referirá a la matriz de coeficientes en las restricciones para estas variables, para x1, x2, x5 y x6. Fíjense, acá tenemos las restricciones. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de x1 para la primera restricción? Es 1, ¿verdad? ¿Cuál es el coeficiente de x1 para la segunda restricción? Es -1.
Para la tercera restricción, 5. Y para la cuarta restricción, 4. ¿Cierto? Entonces, eso vamos a poner en la primera columna, ¿no? Coeficiente 1, aquí sería menos 1, aquí 5 y aquí 4, ¿sí? Ese es para X, son los coeficientes de X1. Vamos a centrar esto. ¿Sí? Igual para X2, fíjense, para X2. El coeficiente para X2 en la primera restricción es 1. Para la segunda restricción también es 1. Para la tercera es 4. Y para la cuarta restricción es 3. Entonces, 1, 1, 4, 3 en esa columna. 1, 1, 4 y 3. Lo mismo para X5 ahora. Para X5 será 0 en la primera restricción, 0 en la segunda, 1 en la... Vamos a alargar un poquito esto porque no se nota acá. 1 para la tercera restricción y 0 para la cuarta restricción. Entonces será 0, 0, 1, 0. Y si hacemos lo mismo para X sub 6, obtendremos esto. Muy bien. Esa es la matriz B. Muy bien. Hallemos ahora la inversa de la matriz B. Vamos a hallar la inversa de la matriz B. ¿Sí? Vamos a poner por aquí B. Y para representar que es su inversa, vamos a ponerle ese símbolo. ¿Sí? Para nosotros esa será la inversa de la matriz B. Bien, nos vamos a ubicar aquí. Y vamos a hacerlo con una función. Y estamos en Excel. ¿Sí? Y la función será mmul. Señalamos toda esta matriz. Cerramos aquí. O perdón, M será M inversa aquí. No es multiplicación, M mul es para multiplicar matrices. Ese será igual M inversa. M inversa. Queremos hallar la inversa de esta matriz. Ahí está. Listo, vamos a poner esto en fracciones. En fracción. Esta es la matriz inversa. ¿Sí? Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Si nosotros esta matriz inversa, la matriz inversa, vamos a poner aquí, la multiplicamos con la matriz transpuesta, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer esa operación, vamos a hacer esa multiplicación de matrices. Aquí, vamos a, ahora sí utilizamos mmul, vamos a multiplicar esta matriz, punto y coma, con esta. Y fíjense lo que nos ha dado. Vamos a poner esto en fracciones. Vamos a poner esto en fracción. ¿Sí? Lo vamos a centrar. Fíjense lo que nos ha dado. No es la misma, no es lo mismo que las soluciones. Fíjense que esto. Fíjense estos valores. 17 un medio, 32 un medio, 2 un medio y 7 un medio. Es lo mismo, ¿verdad? 17 un medio, 32 un medio, 2 un medio y 7 un medio. ¿Sí? Al resultado de hacer todas esas operaciones con matrices y hemos llegado a la misma solución que habíamos llegado con el tablero del simples de asterisco, ¿verdad? Haciendo el algoritmo simples de asterisco. ¿Sí? Entonces, fíjense que hemos multiplicado el transpuesto del vector B, que recuerden el vector B son las disponibilidades en las restricciones, ¿sí? Y hemos encontrado esto de aquí, ¿sí? Ahora, si nosotros hallamos el Z, nuestro valor óptimo, ¿cómo hallamos nuestro valor óptimo? ¿Sí? Tendríamos que multiplicar
¿sí? Tendríamos que multiplicar aquí el coeficiente de x1 por, fíjense, este valor es x1, ¿verdad? Este de aquí, esto de aquí es, vamos a hacerlo por aquí, esto de aquí para darnos cuenta, este de aquí se refiere a x1, este de aquí es x2, x de aquí es x5 y este de aquí es x6, ¿cierto? ¿Sí? O sea, x1 vale 17 un medio, x2 vale 32 un medio, x5 vale 2 un medio, x6 vale 7 un medio. Es lo mismo que ya eh, habíamos encontrado aquí al hacerlo por el método simple. Y ahora vamos a llegar a que, a que el óptimo se obtiene cuando z es 2175, que lo vamos a hacer aquí. Entonces tendríamos que multiplicar, o sea, hacer esta operación. Igual 50 por este más 40, que es el valor que es el coeficiente de x2 por 32 enteros un medio, que es el valor para x2, más para x5, 0, que es su coeficiente, por el valor de x5, que es 2 enteros un medio, más 0, que es el coeficiente de x6, por 7 enteros un medio, que es el valor para x6. A ver, aquí nos hemos equivocado en algo, vamos a hacerlo de nuevo, más 50 por 50, que es el coeficiente de x1, por 17 enteros un medio, que es el valor de x1, más 40, coeficiente de x2, a ver, así, por este, más 0, el coeficiente de x5, por 2 un medio, más 0, coeficiente de x6, por 7 un medio, ¿sí? Entonces ahí ingresamos y ahí tenemos, ¿verdad? Ahí está. 2175. Es lo mismo que hemos calculado ya aquí haciendo el algoritmo simplex de asterisco. Muy bien, entonces, ¿por qué hemos hecho todo esto? Porque en la pregunta, aquí nos están preguntando qué valor va a tener la función objetivo z, ¿sí? Cuando aumentemos cada recurso en una unidad. Por ejemplo, en vez de 50, tengamos 51. Fíjense, si tenemos 51, le cambiamos aquí por 50 por 51 en lugar de 50. Fíjense que ahora tendremos estos valores. Estos valores para x1, estos valores para x2, para x5 y para x6. Y fíjense que nuestra función objetivo ya no es 2175, ahora es 2220. ¿Sí? 2220. Eso quiere decir que el precio sombra para la primera restricción, ¿no? Que es cuando aumentamos en 1 la disponibilidad en la primera restricción, ¿no? El precio sombra va a ser la diferencia, pues, ¿no? Va a ser la diferencia. 2220 menos 2175, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, más 2220 menos 2175. El precio sombra para la primera restricción va a ser de 45. ¿Sí? Manteniendo obviamente todos los demás valores iguales. Solamente aumentamos una unidad en el recurso. En el recurso en este caso era el área, ¿verdad? O sea, si tuviéramos una hectárea más, ¿verdad? No tuviéramos 50 hectáreas para cultivar, sino 51 hectáreas. Entonces, nuestra función objetivo, nuestro óptimo sería 2220.
¿sí? Aumentaría en 45. Ese es nuestro precio sombra. Ahora, mantengamos, vamos a ver para el segundo recurso, ¿sí? Aumentemos en vez de 15 a 16. Aumentémosle a 16. Si lo aumentamos a 16, ¿qué pasa? Fíjense, le he aumentado a 16 y veamos aquí. X1 ahora va a ser 17, X2 va a ser 33, X5 3 y X6 8. ¿Y cuánto es nuestra función objetivo? Nuestra función objetivo ya no es 2175, sino que ahora es 2170. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido, ¿verdad? ¿En cuánto ha disminuido? Más, a ver, sería 2170 menos 2175. El precio sombra ahora es de menos 5. O sea, al aumentar una unidad de recurso, la función objetivo disminuye en 5 unidades monetarias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál era ese recurso? Ese recurso era este, ¿verdad? 15. ¿A qué se refería? Que dice que la extensión de los olivos tipo B debe superar a los olivos tipo A en 15 hectáreas. Bueno, entonces ahora sería que la extensión de los olivos tipo B debe superar a los olivos tipo A en 16 hectáreas como mínimo, ¿no? Si superen 16 hectáreas como mínimo, entonces nuestra función objetivo en vez de subir, más bien baja, ¿verdad? Baja, ya no sería 2175 nuestro óptimo, sino sería 2170. Lo mismo vamos a hacer para el próximo recurso, ¿no? Vamos a mantener 15 aquí. Y ahora, estos 220, ¿a qué se refería? Los 220 se refiere a el agua, ¿verdad? El agua, ¿no? Que tenemos 220 unidades de agua al año, ¿no? Por hectárea, ¿no? ¿Y qué pasa si tuviéramos no 220, sino 221? ¿Qué pasaría si tuviéramos 221? Entonces cambiamos aquí. Ponemos 221. Bien. Fíjense, al poner 221 aquí, los valores siguen siendo los mismos, si se dan cuenta. 17 enteros un medio, 32 enteros un medio. Ahí está, 17 enteros un medio, 32 enteros un medio. 2 enteros un medio. A ver. Aquí, 3 enteros un medio ha cambiado el valor de X5 y de X6, 7 enteros un medio. Pero la función objetivo se mantiene. Es decir, el precio sombra va a ser de 0. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ponemos esto su valor normal y en vez de tener 175 unidades de recurso de capital, ¿no? Que era esto, 175 unidades monetarias, ¿no? Que era teníamos para invertir. Tuviéramos una unidad monetaria más, o sea, 176. Tuviéramos 176, ¿no? 176, entonces fíjense, los valores tanto de X1 como X2 siguen siendo los mismos, ¿no? Siguen siendo los mismos, por lo tanto, nuestra función objetivo es la misma, ¿cierto? Nuestra función objetivo es la misma, por lo tanto, el precio sombra va a ser de 0, ¿cierto? Ahí entonces ya con eso hemos contestado a la pregunta, al del inciso B, ¿no? Nos pide hallar los precios sombra, ¿no? A ver, aquí tenemos el inciso B, calcular los precios sombra de todas las restricciones. Ahí la tenemos. Esos serían los precios sombra. Ahí está. Para la restricción 1, 45, para la restricción 2, menos 5, para la restricción 3, 0 y para la cuarta restricción 0. Muy bien, en el próximo video seguiremos entonces con la solución del inciso C.